Hoy estamos con Rafael Andarias, un ajedrecista veterano que nos ha acompañado tras un largo tiempo en nuestro club de ajedrez. Por favor, démosle la bienvenida al señor Rafael. ¿Cómo se encuentra usted, señor Rafael? Buenas tardes, Valerí, y me alegro de hablar con vosotros en una iniciativa del Club de Escac Xavia. Entonces, pues me encuentro mejor. Como he sabido, yo sufrí la enfermedad del coronavirus y estuve ingresado un mes y medio en el hospital de Denia y desde hace un poco más de un mes estoy en mi domicilio recuperándome y es una labor lenta, pero yo espero en un tiempo ya volver a estar al 100%. Ese es mi deseo. Nos alegra muchísimo que por fin esté en casa, curado y que esté totalmente normalizado. Rafael Andarias Esteban, nacido en Alicante, xaviero por adopción, es un médico reconocido por su arduo desempeño laboral y por sus dos grandes aficiones, la escritura y el ajedrez. Como médico, fue parte de la Federación Española de Ajedrez, en donde lo nombraron primer presidente de la Comisión Antidopaje, llevando a cabo la elaboración de la relación de sustancias prohibidas para la práctica de ajedrez. Su afición por la escritura lo ha llevado a publicar su primera novela en 2019, titulada Reina Victoria Hotel, que ha podido presentar en la Feria del Libro de Madrid y que ahora fue adaptada a audiolibro por la ONCE, en donde la prestigiosa web Goodreads la ha valorado con 4 estrellas sobre 5. Gracias a esa creatividad que Rafael Andarias Esteban ha obtenido, ha logrado captar la atención del público con la última de sus aficiones, el ajedrez, siendo así un alma mater y director de la original e innovadora modalidad teatral, Ajedrez Viviente de Xavia, evento galardonado con el título de Fiesta de Interés Turístico Nacional, siendo el autor de la mayoría de los libretos. Según él confiesa, la obra que guarda como mejor recuerdo fue la adaptación teatral de Harry Potter y la Piedra Filosofal, que contó con la autorización expresa de su autora, J.K. Rowling. Bueno, el día de hoy nos gustaría empezar con unas preguntas acerca de su vida, de lo que ha estado haciendo a lo largo de estos años. Y nuestra primera pregunta es hacia usted. ¿Podría explicarnos un poco cómo fue su etapa en el club de ajedrez, tanto como jugador y presidente del mismo? Bueno, yo empecé a jugar al ajedrez a los 10 años aproximadamente y cuando vine a Xavia a trabajar como médico, pues enseguida me relacioné con el club de ajedrez local, con el club de ajedrez Xavia, y desde sus inicios pues jugué todas las partidas a nivel individual, a nivel por equipos, e incluso tuve una etapa de presidente del club de Xavia que para mí fue un momento, unos años muy importantes. Pero Valeria, si me permites, yo querría ahora mismo tener un recuerdo por José María Campos, que fue uno de los primeros presidentes al principio de la andadura y que era el presidente cuando falleció el pasado mes de abril. Fue una muerte repentina, siendo, como comento, presidente del club. Y entonces yo quería mostrar mi pesar por el fallecimiento y dar mis condolencias a toda su familia. La verdad es que es una pérdida que en el club hemos sentido mucho, porque él tenía mucha ilusión en volver a retomar el club de ajedrez, con nuevas ideas, pero el destino se lo ha llevado por delante. Y Entonces realmente, eso lo que disculpe que quería. lo interrumpa. Realmente él volvió con todas las pilas puestas. Yo lo conocí, realmente me pareció un hombre excepcional, no tenía ninguna objeción. Incluso llegamos a compartir en varias reuniones de nuestro club con él para ver cómo se iba a desarrollar el torneo de la Villa de Xavia, como todos los años, la internacional. Pero tristemente cayó la pandemia y él falleció.
Realmente también fue un pesar para mí como monitora y para nosotros como miembros también porque no es fácil y menos en una situación tan grave como fue esta. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que lo sentimos mucho y no tengo nada más que decir. Muchas gracias por compadecerse con nosotros, de verdad es un honor y que también lo haya conocido usted a él. Pues sí. Una de las cosas que también ataca este punto es usted como veterano, ¿cree que el ajedrez como tal ayuda o ayudó en el confinamiento que vivimos durante estos 3 últimos meses o en los últimos 2 meses? Bueno, el ajedrez es una bendición de Dios saber jugar, porque se puede practicar desde niño hasta el final de la edad, hasta la edad madura, hasta la ancianidad. Y es una afición que es algo más que una afición, siempre está en la mente y en el corazón de un ajedrecista. Hay épocas en que juega más, otras que juega menos, porque la vida tiene sus variaciones a nivel de trabajo, a nivel personal, pero nunca nos abandona. Entonces, lo que yo he podido observar es que las personas que juegan al ajedrez, los ajedrecistas aficionados, digamos, se han aburrido menos en este confinamiento que los que no saben jugar al ajedrez. Porque el confinamiento uno que hace, pues puede leer, puede ver la televisión, pero el ajedrez es una opción porque se puede jugar por internet. Entonces, jugar por internet, aunque lo bonito es jugar en vivo con otra persona, con un tablero de madera, a ser posible, pues hay torneos por todo el mundo en que uno puede jugar a cualquier hora del día y de la noche con alguien de Alaska, con un japonés, con un iraní, con un indio, con un mexicano, con un colombiano, con cualquier país, de francés, etcétera. Y luego, aparte, en estos años se han celebrado muchos torneos en línea a nivel internacional con los mejores jugadores del mundo, incluyendo Carlsen. Y se han hecho torneos de tipo online en que cada uno está en su domicilio y jugando las partidas con la pantalla del ordenador, moviendo las piezas con el ratón y con una seguridad, con varias cámaras enfocando para evitar trampas. Y el último torneo que se terminó hará unos días, pues el primer premio era casi 50.000 dólares simplemente por jugar unos días, 2 horas en tu casa sin moverte. Podías hacerlo en pijama si querías. Entonces, entonces, el ajedrez en estos días de confinamiento yo creo que ha sido una opción que los ajedrecistas deben haber sabido agradecer, que las horas se hacen muy, muy largas y muy pesadas. La verdad es que sí. Nosotros estuvimos en toda esta cuarentena, estuvimos realizando torneos gratuitos para todas las personas que quisieran unirse a nosotros. La verdad es que fueron bastantes miembros, como lo de las escuelas. Aparte, también estábamos dando clases por Zoom para instruir a los niños un poco acerca de perfeccionar su ajedrez, incluso un ajedrez básico Muy bien, muy bien. para fomentar un poco que crecieran con esto. La Pues verdad cierto, para de acuerdo. nosotros, la verdad para nosotros fue un cambio porque es que veníamos de dar clases a solamente estar telemáticamente, fue algo bastante brusco, pero lo supimos sobrellevar. Hicimos todas las cosas como pudimos y realmente salió todo bien. Incluso ahora el club se está dando a conocer por nuestras redes sociales y eso es bastante importante. Pues muy bien, os felicito. Muchísimas gracias. Dando un poco más de esto, de la educación y todo, ¿cómo ve usted como presidente del Club de Ajedrez Viviente de Javia? ¿Cómo ve usted la implantación del ajedrez en los colegios como herramienta pedagógica y humana para formar a los chicos aplicando la transversalidad? Pues me parece una iniciativa estupenda que ya desde hace años se viene llevando a cabo en muchos países del mundo y en España concretamente hace 2 o 3 años el gobierno llevó a cabo un proyecto para la inclusión del ajedrez como materia optativa en las escuelas. Y efectivamente es que el ajedrez tiene muchas cualidades, muchas virtudes, pues enseña a reflexionar, ayuda a concentrarse, ayuda a tomar decisiones,
despierta la creatividad, el afán por la documentación, que eso en muchas profesiones es importante documentarse, y luego hay unos aspectos que a veces se olvidan, y es la urbanidad. O sea, uno se siente delante de un rival, le tiene que dar la mano, aunque ahora en estos tiempos del virus, pues eso seguramente se cambiará, pero en un futuro se volverá otra vez a lo mismo. Y cuando uno pierde, pues tiene que dar la mano al otro, felicitarlo, y desde luego, digamos, proporciona muchos beneficios al niño, a la niña, a los escolares que lo practican, y que, sin darse cuenta, el saber jugar al ajedrez tiene una transversalidad que hace que en otras asignaturas y en otras materias y en otras profesiones influya en ser más capaz en llevar a cabo esa profesión. Es algo, podría hablar largo y tendido sobre este tema, pero creo que más o menos he expresado lo fundamental de lo que quiero decir. Sí, usted como médico tendrá un largo y extenso conocimiento acerca de esta área, con respecto tanto como conocimientos, como qué es lo que puede aplicar el ajedrez en nuestra vida cerebralmente, con nuestro psique, por así decirlo. Bueno, creo que lo que quieres decir si el ajedrez me ha servido de alguna forma en el ejercicio de mi profesión como médico. En cierto modo sí, porque uno en medicina tiene que documentarse, igual que en ajedrez ha de documentarse en aperturas, en finales, en medio juego, hacer ejercicios, pero también hay otro aspecto muy importante, y es en la elección. Por ejemplo, cuando uno juega al ajedrez tiene que elegir jugadas y tiene que seleccionar de una serie de opciones la más adecuada. Y eso en medicina también se lleva a cabo, es importante. Y luego hay otro aspecto muy importante, y es el tema de ponerse en lugar del paciente, lo que se dice empatía. Entonces, no es exactamente lo mismo, pero cuando uno juega al ajedrez, trata de ponerse en la mente del adversario para ver qué está pensando, qué plan lleva, qué jugadas te quiere hacer. Es decir, intenta leer su mente para tú, y a ti te sirve un poco para la respuesta que puedas dar. Entonces, por ejemplo, en medicina hay pacientes que a lo mejor no saben expresar muy bien lo que les sucede, sobre todo si son extranjeros, que en esta zona hay mucho extranjero, o personas mayores, o personas tímidas, o personas que no saben, que no tienen facilidad de palabra. Entonces, tú tienes que intentar adivinar qué es lo que te está diciendo, porque cuando tú ves a un paciente le preguntas: ¿a usted qué le pasa? El paciente muchas veces no te dice exactamente lo que le sucede. Me encuentro mal, me pasa esto, me pasa lo otro, pero claro, eso no te aporta nada. Entonces tú tienes que sacarle, como si fuera un sacacorchos, qué es lo que en realidad te quiere decir. Porque el paciente no te cuenta todo lo que le sucede, porque está nervioso ante del médico y se le olvidan las cosas, porque no sabe describir los sentimientos o los síntomas, etcétera. Entonces, en cierto modo, el ajedrecista, de tanto practicar, vamos, de la práctica del juego, en cierto modo eso da pinceladas y colorea e impregna su vida cotidiana, y la profesión es una de ellas. Por lo menos a mí me sucede, no sé si será a otros médicos ajedrecistas les pasará, pero a mí en cierto modo forma parte de mi vida, por decirlo de alguna forma, aunque no me di cuenta diariamente o en cada momento. Una pregunta bastante relacionada con esto y una duda que podemos tener todos nosotros. Cuando usted eligió su carrera fundamental, su carrera como tal de medicina, ¿usted pensó bastante en el ajedrez o simplemente fue un gusto que le nació estudiar medicina por los seres vivos o por algún familiar? Bueno, yo desde bien pequeño me gustaba la medicina, y entonces en ello no influyó el ajedrez. Lo que sucede es que yo, aparte del ajedrez, tengo otras aficiones como escribir o como leer, etcétera, pero en ese momento no influyó el ser ajedrecista, aunque yo he sido ajedrecista paralelamente al ser médico. Es decir, un ajedrecista lo es toda su vida, con épocas álgidas y con épocas que a lo mejor pues puedes practicarlo menos, porque la vida tiene sus altibajos. ¿Cómo usted ve que ayudaría a los pacientes como médico con respecto al Alzheimer? ¿El ajedrez ayuda a un paciente que tiene Alzheimer? Bueno, eso es un tema que siempre me ha preocupado, y que
Mi buen amigo, el experto en ajedrez y periodista Lencho García, es un pionero a nivel mundial en este tema. Entonces, lo que sí parece ser es que la práctica del ajedrez, en cierto modo, beneficia a los pacientes con Alzheimer. Claro, esto es muy difícil el concretarlo y el demostrarlo, pero hay estudios, hay trabajos que parece ser que sí que ayudan, pero también ayudan otro tipo de actividades intelectuales. Entonces, la práctica del ajedrez en realidad es mantener la mente despierta. Es decir, si una persona, un jubilado, por ejemplo, se pasa el día viendo la televisión o jugando a las cartas o yendo a un sitio a ver jugar a las cartas sin hacer nada, no tiene en funcionamiento la mente, es decir, la tiene un poco aletargada. El jugar al ajedrez hace que uno ponga en marcha el cerebro y eso es uno de los motivos de que el ajedrez sea beneficioso para retardar o para mejorar los síntomas de Alzheimer. Desde luego hay trabajos que apuntan en este sentido, pero claro, todavía no hay nada definitivo, pero en principio sí que lo sería. Vale. Y también tenemos como conocimiento que usted fue parte de la Federación Española, pero como médico antidoping. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Tiene alguna anécdota que nos pueda contar o algo, una Bueno, eso es experiencia? algo. Estás, Valerie, muy bien informada. Debes haber tenido un pajarito que te ha dicho cosas. Bueno, eso fue hace ya más de 10 o 12 años, cuando el ajedrez, que ya se considera deporte, aunque haya personas que no lo piensen, entonces empezó a tener la indicación de la Federación Internacional de Ajedrez de realizar controles antidopaje. Uno se pregunta, ¿uno puede doparse para jugar al ajedrez? Efectivamente puede doparse, pero no doparse con anfetaminas, por ejemplo, sino con otro tipo de sustancias, que yo voy a poner un ejemplo muy claro, y ya con esto es un tema que podría hablar minutos y minutos. Por ejemplo, cuando, ahora lo diré, cuando a mí me llamaron el presidente de la Federación Española de Ajedrez, Javier Ochoa, me propuso ser presidente de la Comisión Antidopaje de la Federación Española de Ajedrez, me explicó todo, y yo una de las misiones que hice, de las funciones mías, ir a 4 campeonatos de España de por equipos para hacer los controles, y antes de eso realizar un estudio de todas aquellas sustancias tributarias de sanción y que podrían mejorar el rendimiento del ajedrez. Yo hice ese primer listado, luego a los 4 o 5 años ya dejé de ser presidente, y dentro de ese listado hay muchas, y una de ellas son los denominados beta bloqueantes. Beta bloqueantes es una familia de fármacos que se utilizan en arritmias y para la hipertensión arterial, y que se utilizan, quien los conoce, porque calma el nerviosismo. Por ejemplo, quien los conoce, por ejemplo, si uno tiene que dar una conferencia, una charla, ir a una reunión de trabajo, se pone muy nervioso, se toma un betabloqueante, un Sumial o cualquier otro, y eso le calma los nervios. Y no como si tomara una benzodiazepina, un diazepam, que eso también calma los nervios, pero produce somnolencia y hace que la mente no vaya bien por otro lado. Entonces, estos betabloqueantes, por ejemplo, también están prohibidos en el tiro olímpico y en el tiro con arco, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el nerviosismo hace que uno le pueda temblar la mano y tanto en el tiro olímpico como en el tiro con arco, pues ahí se necesita mucha serenidad y que no haya ningún movimiento de la mano ni de los miembros. Entonces, los beta bloqueantes, antes de que fueran llegar a esta etapa, pues se utilizaban, pero claro, eso es dopaje. Es curioso, pero es así. Y en ajedrez, cuando uno comete un error, es precisamente porque está muy nervioso. Entonces, los nerviosos, cuando está uno con nerviosismo, con ansiedad, se producen los errores no forzados, y esos errores no forzados hace que tú estés nervioso, te tiemblan las manos, los pies, tienes sudoración, la mente te va a 100, y entonces es cuando un ajedrecista, cuando tiene escaso tiempo, tiene un error. Es el mismo caso que, por ejemplo, en baloncesto, cuando se tiene que lanzar un tiro libre, pues a veces uno dice, bueno, este jugador de tanta categoría, ¿cómo falla este tiro libre? Y es precisamente por eso. Incluso hay algún estudio
de si se podía eso en baloncesto utilizar en algún momento, pero eso sería muy largo. Entonces eso fue el antidopaje, o sea que el ajedrez sí que tiene sustancias, esta es una, pero hay muchas más que podrían utilizarse como dopaje para mejorar el rendimiento y el hacer mejores jugadas. No para jugar mejor al ajedrez, sino para evitar errores. Es bastante interesante lo que nos ha contado aquí hoy. La verdad está muy interesante. Bueno, cuéntenos un poquito más sobre su vida. La verdad, con respecto a su presidencia sobre el ajedrez viviente de Javia, el acto cultural nombrado de interés turístico nacional, ¿cómo fueron sus inicios? Bueno, cuando yo era presidente del Club de Ajedrez, pues se celebró el centenario de las fiestas patronales de Aduanas del Mar, en el puerto de Xàbia. Y en aquel año, 1996, se desarrollaron muchísimos actos culturales, deportivos, religiosos, de todo tipo. Y yo propuse el realizar un ajedrez viviente. Yo había visto ajedrez vivientes con anterioridad en Alicante, que es de donde yo soy, en el Castillo de Santa Bárbara, en Alcoy, en la Plaza de España, un ajedrez viviente que precisamente intervino Gary Kasparov cuando era campeón del mundo. Y yo dije, bueno, vamos a intentar hacer un ajedrez viviente pues en el marco de las fiestas patronales de la Mare de Déu de Loreto, de la Comisión de Festes. Total, que ese primer año fue un éxito y yo pensaba que eso era celebrarlo un año y ya está. Pero fue tal éxito de público, de medios de comunicación, estuvieron todas las televisiones, era tiempo que no había tantas, pero estuvieron todas. Y al año siguiente, en 97, me comentó la comisión de fiestas hacer un segundo año. Y yo, bueno, pues, pero ajedrez viviente, según a veces, ya no tiene ningún interés, porque es lo mismo, música de fondo, niños que, dos personas que leen las jugadas. Y entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurrió una idea que era tratar que fuera teatro, de tal forma que el espectador asistiera más a una obra de teatro que no a una partida de ajedrez, de tal forma que no era preciso ser ajedrecista para, para saberlo, para llevarlo a cabo, para entender la partida. Y en aquella época yo recuerdo que me ayudaron muchísimas personas, uno es José María Campos el hijo, también Vicente de Aduanas, más personas me ayudaron, que en este momento me voy a dejar alguno. Y poco a poco esto fue desarrollándose y cada año, en vez de representarse una partida, como fue el primer año, se representaba una obra teatral. Realmente el ajedrez viviente de Xavia es una representación teatral que toma como base una partida de ajedrez y la interpretan escolares de la población. Entonces, hay un narrador y dos jugadores, que suele ser un escolar de la Escuela de Escas de Xavia, y un invitado de honor que hemos tenido de muchísimo prestigio, que son los que leen la jugada. Pero de tal forma el espectador asiste más a una obra de teatro que a una partida de ajedrez, aunque también es una partida de ajedrez. Entonces, esta originalidad, que es una iniciativa única en el mundo, hizo que en unos años después, 2001, 2002, no recuerdo, le concedieran el título, el galardón de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Esto es un galardón importantísimo. Yo recuerdo, porque es un evento cultural más que deportivo, yo recuerdo que unos años después, en el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, hicieron más que un folleto, era un libro. En las páginas centrales del libro estaba en un lado el Misterio d'Elche, el Misteri d'Elche, en otro las Sabaneras de Torrevieja, que son de interés turístico internacional, y en medio estábamos nosotros, que para nosotros fue un honor que, aun siendo nacional y no teniendo la andadura ni el prestigio de estas dos que he mencionado, nos pusieran en las páginas centrales. Para mí y para toda la comisión de fiestas y todos los que hacemos el ajedrez viviente fue un honor. Y el caso es que ya vamos por más de 20 ediciones. Me imagino que usted debe sentirse como ninguno, porque realmente lograr eso, lo que usted ha cometido, hacer algo único en el mundo aparte, no puede contarse todos los días. La Pues verdad, sí, tiene una creatividad gigante. muchas gracias. Yo también estoy súper sorprendida con esto. Díganos una cosa, ¿usted cómo ve el futuro de ajedrez? El futuro del ajedrez, ¿cómo lo ve?
El futuro del ajedrez. Yo creo que el ajedrez siempre estará con nosotros porque la cantidad de partidas y de jugadas son numerosas, nunca se va a agotar. Lo que sucede es que el ajedrez tiene que amoldarse a los nuevos tiempos. Por ejemplo, con esta crisis de la pandemia, se está viendo que el ajedrez en línea, o online, pues está teniendo un auge. Luego, por otro lado, el auge en relación a la educación, al que hemos comentado antes. Por otro lado, también se está viendo que las partidas de ajedrez probablemente deberían ser más cortas en duración, hacerse de alguna forma, porque 4 o 5 horas son muy largas, que a veces son 5 o 6 horas, y sin embargo, con este confinamiento se ha visto que las partidas de 15 minutos, de 10, de 20 minutos, se siguen muy bien por Internet, es decir, no se hace 4 o 5 horas. Entonces, yo creo que el futuro del ajedrez es muy bueno. Antes, tú has comentado, Valeria, en relación a la educación. Por ejemplo, se ha visto que personas que están en prisión, cumpliendo su condena, aquellas que han practicado el ajedrez, mejoran mucho e incluso hay casos en los cuales se ha disminuido su condena por el tema del ajedrez. Es decir, el ajedrez a nivel de prisiones, hay estudios en todo el mundo que demuestran que benefician tanto que a los supervisores y a las personas que tienen que decidir sobre la duración de la pena ha influido para disminuir la pena o conseguir algún tipo de permiso o lo que fuera. O sea, el ajedrez realmente todavía está por descubrir. Yo en mi caso, he intentado pues, sacar la vertiente del teatro, conozco la del antidopaje, el tema de la educación, porque yo he sido presidente del Club de Ajedrez, como tú bien has dicho, pues el tema de la escuela de SCAS, de la escuela de ajedrez, lo he llevado a cabo y entonces yo creo que todavía hay un mundo delante de nosotros en el ajedrez, pero como todo hay que amoldarse y con los nuevos tiempos. Esa es mi opinión, no soy ningún experto, pero me permito opinar al respecto porque me has preguntado. Hombre, la verdad es que el mundo va en constante evolución. Y cuando algo se queda como arcaico o antiguo o como podríamos decir vintage, suele no gustar tanto a las nuevas generaciones, sino que se queda como en el pasado. Entonces, si es algo tan importante, porque la verdad, el ajedrez es bastante beneficioso para las personas, tanto adultos como niños, como en educación, como en medicina, como en cualquier área, porque la verdad, cualquier deporte que pueda agilizar la mente es beneficioso. Muy bien, sí, Y cierto. Y mientras más se pueda, entre más cosas nuevas puedan salir, entre más podamos captar la atención del público, es importante, la verdad. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ya para culminar esta entrevista, que ha sido muy buena, la verdad, eh, nos gustaría hacerle una pregunta más personal. Adelante. Sabemos que hace un año ha lanzado su primer libro, que está dando mucho de qué hablar, Reina Victoria Hotel. Y se nos hace bastante curioso porque uno de los personajes secundarios juega al ajedrez. ¿Qué le inspiró crear este personaje y incluirlo en su libro? Bueno, la verdad es que estás muy bien informada. Pues sí, el año pasado presenté mi primera novela, Reina Victoria Hotel, y cuando estaba escribiendo, la protagonista, que es una mujer, no diré nada para no hacer destripe, entre paréntesis spoiler, pues tiene que llegar a su casa para comunicar a sus padres que ha tomado una decisión. Entonces, cuando yo pensaba, bueno, lleva a su casa y se encuentra a sus padres, tiene 25 años, está soltera y ha tomado una decisión. Y se los encuentra a sus padres allí en casa. Eso es hace ya mucho tiempo, hace ya 80 años más o menos. Entonces la mujer lo tenía muy claro, pues estaría zurciendo, haciendo algunas cosas de labor, etcétera. Pero su padre, ¿qué estaría haciendo? Estaba en una mesa camilla. Podía pensar, estaría pues leyendo el periódico, estaría haciendo un crucigrama, estaría leyendo, un solitario con los naipes. Entonces se me ocurrió que podría estar jugando al ajedrez, reproduciendo una partida de ajedrez de una revista de ajedrez previa a la Guerra Civil. Estamos hablando del año 39, a finales de marzo.
Y entonces describí que estaba reproduciendo una partida de ajedrez. Entonces digo, bueno, yo siempre que puedo el ajedrez divulgarlo, promocionarlo, ya sabes que me las pinto solo. Y luego, una vez que ya tenéis escrita esa escena, resulta que el padre de la protagonista, María, tenía que contar un hecho que le había pasado, que había conocido una determinada persona en una cafetería de Madrid, el café, el, el comercial, y que allí encontró con una persona que era importante porque lo que tenía que relatar a su hija guardaba relación con ese encuentro casual. Y digo, bueno, pues allí también podía estar jugando al ajedrez. Entonces, en ese segundo pasaje, en otro capítulo, o en este capítulo o en el siguiente, no recuerdo, él dice, yo estaba jugando al ajedrez, partidas rápidas, con mi amigo fulanito, y entonces discutíamos porque él era más de Alequín, yo de capa blanca, etcétera. Y entonces en todo eso se presenta la persona que va a relatar unas experiencias y le va a contar algo que a su hija María le va a servir para tomar esa decisión. Es decir, que el ajedrez aparece en dos ocasiones y en realidad son tres, porque el Hotel Victoria, que se encontraba en Alicante, en la Explanada, y que en los años 60 o 70 se demolió, pues era una arquitectura moderna de aquella época, de los años 20 o 20, años 30 al principio, y tenía la forma de un tablero de ajedrez, por el tipo de ventanas. Incluso las fotos lo indican, pero un especialista en hoteles de aquella época dice que parecía un tablero de ajedrez puesto en vertical. O sea que en realidad el ajedrez aparece en tres ocasiones. Eh, Fue muy creativo de su parte incluir el ajedrez tanto como un joven lo ha hecho también a intentar incluir a las demás personas en su mundo. Esto es bastante curioso, a decir verdad. Bueno, ¿le ha gustado lo que hemos realizado hoy? Si pudiera hacer otra pregunta, algo que no haya dicho, quisiera incluir algo. Bueno, pues en realidad quería agradeceros al Club de Escac Sabia y a su actual presidente, Tony Bisquer, y a ti, Valerí, y a toda la junta directiva, que hayáis tenido el detalle de inaugurar esta nueva etapa, digamos, por internet, con entrevistas, con esta entrevista conmigo. Yo, en realidad, no tengo, no se me ocurre ninguna pregunta ni ninguna cosa que añadir. Solo sé que he estado muy a gusto con esa entrevista, que me has hecho preguntas, me parece inteligentes y sobre todo lo que interesa es que las personas que oigan, bueno, que vean esta entrevista, pues se pasen un rato agradable y no haberles aburrido y en cualquier caso que les sea útil, porque a fin de cuentas los que amamos el ajedrez nos gusta pues difundirlo, como ya he comentado, y yo creo que en estos tiempos este es la vía de Internet y por redes sociales es una vía, como digo, fantástica para ello, y creo que el ajedrez, aunque tiene siglos y siglos de andadura, pues aún le queda mucho por delante. Todavía tenemos muchas cosas que descubrir. Bueno, muchísimas gracias, señor Rafael. Fue un placer haber estado hoy con usted y lo esperamos en la próxima. Muy bien, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia que vaya a ver este vídeo. Un saludo.